Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Qué bueno. Listo. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es terminar el tema de la clase anterior, splines y curvas. ¿Listos? Entonces, hoy vamos a terminar de hacer el ejercicio que estábamos haciendo la clase anterior. Bueno, realmente lo vamos a empezar de atrás de casi de cero y luego vamos a ver lo que son las curvas de Bézier, que son bastante aplicadas. Antes de continuar con eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre temas anteriores, sobre cosas generales de la clase, sobre los assignments? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, profe. El ejercicio que estamos utilizando era el que estaba en P5.js, ¿no? Ujú, sí, señor. Es donde alcanzamos a hacer algo sobre los arcos, los explicamos, y estábamos ya mirando lo de las curvas para hacer splines continuos. Bueno, eh, entonces si nadie tiene alguna pregunta, entonces continuemos con el tema de clase. ¿Listos? Bueno, entonces la clase anterior, el lunes, habíamos visto lo que eran los diferentes arcos, de qué propiedades podíamos utilizar y generar esto. Luego estábamos mirando esta otra función. Entonces vamos a basarnos de esta otra función aquí. ¿Listos? Bueno, entonces para, para que no haya ningún problema y todos vayamos sincronizados, entonces vamos a arrancar desde cero este sketch. ¿Listos? Entonces vamos a tener nuestra función setup donde vamos a crear nuestro canvas. Entonces arranquemos con nuestro canvas 480. ¿Listos? Una escena 2D como la estábamos trabajando. Dentro de nuestro draw, entonces está background. Habíamos asignado un color medio, ¿cierto? Entonces estamos explorando los parámetros que le podamos asignar a esto. ¿Listos? Entonces para lo que es el eje X, habíamos dicho que íbamos a arrancar con 50 unidades y después les íbamos sumando otras 50 así sucesivamente. Entonces 50, 100, 150, 200, ¿cierto? Bueno, entonces para el eje Y habíamos dicho que íbamos a arrancar pues en 100, luego en 200, luego en 200 y luego en 100. ¿Listos? Entonces aquí lo que estamos dando es el punto de control, luego los puntos intermedios y luego el otro punto de control, ¿cierto? Vamos a pintar esto que resulta. Aquí tenemos nuestra curva, ¿cierto? Entonces, para entender mejor qué es lo que está pasando, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra propia función que va a llamar a curva. Sí, señor. Ya les paso este enlace de aquí. Listos. Entonces, vamos a crear nuestra propia función que va a llamar a la curva, pero adicionalmente a dibujar los puntos. ¿Listos? Entonces, entonces con los puntos, pues vamos a poder visualizar mejor cómo es que se puede manipular esas curvas. ¿Listos? Entonces voy a copiar esto de nuevo y lo voy a colocar acá. Entonces vamos a colocar una función que se llame, por ejemplo, draw curve, en donde recibe puntos de control, el X, el Y, el X2, el X2 y el otro punto de control. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar ahí? Vamos a pintar nuestra curva y vamos a colocar nuestros puntos. Entonces puede ser con una elipse. Entonces, primero vamos a colocar el primer par de puntos, que es el punto de control. Pueden ser 10 unidades para que lo podamos ver.
Luego vamos a colocar el primer punto que vamos a colocar dentro de la curva, luego el siguiente punto y finalmente el segundo punto de control. ¿Listos? Y vamos a colocarle un color que se nos note. Entonces, por ejemplo, ¿qué color le colocamos a esto? ¿Qué color le colocamos a esto para que se pueda visualizar fácil? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, señor. ¿Me están De escuchando, sí? pronto un rojo. Sí, señor. De pronto un rojo. No sé cómo. Para Bueno, resaltar ¿qué harto. color le colocamos a esto para que pueda visualizar? Bien, un color bonito. Ok, colocámosle un rojo. Justo mencioné lo de las fallas de conexión. Bueno, ya un momento, vuelvo a compartir pantalla. Profe, Compartir ahora. creo que hay Listo, está es muy que alta la pena con latencia y se le ustedes. No escucha. sé qué le pasó. Mm, sí, señor. No, qué mal. Disculpen, voy a apagar la cámara a ver si de pronto eso optimiza un poquito la... Ok, interesante. Voy a recargar la página ya. Ah, no, ya funcionó el compartir pantalla. Listos. ¿Ven mi pantalla? No, señor. No, no, señor. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí, profe. Mm, ok, pues tengo la presentación. Ahí compartí de nuevo. ¿Hay algún cambio? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, lo que pasa es que creo que usted nos escucha después. O sea, como que si yo le hablo, usted lo va a Uy, escuchar 30 mucho segundos de después. latencia. Wow, 30 segundos de latencia es bastante. Qué pena con ustedes. Bueno, a ver si de pronto me conecto con los datos, a ver si hay alguna mejora. Bueno, entonces me voy a conectar con los datos y vamos a ver qué resulta.
Ujú. Y ahora sí me escuchan. Sí, señor, ahí ya se le escucha, profe. Ok, bueno. Pues según estuve a 4.5G, pero no estoy seguro que eso sea real. Bueno, entonces revisemos. Bueno, entonces teníamos aquí nuestra función, draw curve. Entonces aquí lo que tenemos es nuestra curva, que no la vamos a rellenar de nada, y aquí le vamos a colocar los 4 puntos que estamos renderizando. Esto con el objetivo de entender cómo es que se están funcionando los puntos de control. ¿Listos? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que el tercer punto que le estamos indicando, es decir, el segundo de la curva, lo voy a cambiar con el mouse para ver cómo es que se impacta. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, coloquémosle mouse X, mouse Y. ¿Listos? Ahora vemos cómo se mueve la curva y está supuesta o adjunta a ese punto, ¿cierto? Intenta siempre estar con una dirección de tal manera que resulta ser suavizada con respecto al punto de control. Si yo subiera, veríamos cómo la curva cambia de dirección e intenta hacer curva para el otro punto, ¿no? Ahora voy a intentar con el punto de control. Voy a colocarle el mouse X y el mouse Y. Listo. Entonces, en la última, el último par de puntos, es decir, el segundo punto de control, vamos a ver cómo se impacta la curva. Va a recargar. Entonces vemos cómo le cambia la tangente, ¿cierto? Vemos de que en este punto la tangente se devuelve de diferente manera. Listos. Entonces estábamos en este punto. Entonces lo que queríamos conocer era cómo hacíamos ahora la renderización del siguiente punto, ¿cierto? Entonces, la clase anterior, alguien nos ha dicho, ¿qué tal si rotamos los puntos? Si los corremos una coordenada a la izquierda o una posición a la izquierda dentro de los parámetros, ¿cierto? Entonces voy a llamar otra vez de nuevo a la función, va a correr esto y vamos a asignarle otros puntos. Entonces habíamos dicho que el siguiente X corría de 50, ¿cierto? Entonces sería el, el 200 y luego iba 250. Y luego asignémosle tal vez un 100. Vamos haciendo el intercalado. Entonces recarguemos cuál es el nuevo resultado. Profe, ¿Vemos? Sí, señor. creo, creo que se congeló su imagen.
Oh, qué No mal. sé si es solo para mí, tal vez. No, posiblemente es. Y es triste porque dice que tengo 4.5 y está toda la señal. Bueno, ahí ya cargó, pero sin embargo, como que Oh, qué no se triste. ve. Me siento defraudado por Movistar. Voy a intentarme conectar otra vez al Wi-Fi, a ver si de pronto ya por ese lado está mejor. Listos. Ya está conectado aquí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor, sí, profe. señor. ¿Mejoró la imagen de la pantalla o sigue igual? No, sí, ya se ve, profe. Bueno, me cambié otra vez al Wi-Fi y pues no sé. Pero sí, en el último mes he notado que acá está molestando mucho. Bueno, entonces estábamos aquí en Processing, ¿cierto? Entonces estamos aquí en Processing y lo que hicimos fue tomar nuestros puntos y moverlos una posición a la izquierda dentro de nuestros parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya tenemos una curva que parece ser más continua. Voy a hacer una cosa y voy a pintar primero los puntos y luego la línea para que podamos ver qué está pasando internamente, porque así no lo podemos percibir. La idea es que podamos percibir una línea completamente curva, ¿no? Bueno, entonces me acabo de dar cuenta y obviamente tiene sentido. Es que imprimo el primero, pinto el punto y luego pinto el otro y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que está haciendo es sobreescribirme la información. Entonces voy a colocarle no fill a todo. ¿Listos? Entonces no fill. Y vamos a colocarle mejor un stroke del rojo que habíamos colocado. Entonces, por ejemplo, 220, 50, 0 puede ser. Mientras que a la línea le podamos colocar nuestro color negro. ¿Listo? Entonces vamos a recargar y vamos a ver eso. Entonces, ahora sí ya vemos internamente qué está pasando. Vemos de que nuestra curva es, es continua. Vemos de que la tangente de ese punto es igual a un lado, igual al otro lado. ¿Listos? Bueno, entonces agreguemos el siguiente punto. ¿Cómo debería ser el siguiente punto de esto? Tomamos las coordenadas, las sacamos y las vamos rotando hacia la izquierda, ¿no? Listo. Entonces el siguiente punto, 250 más 50, 300 y estamos intercalando, ¿no? Entonces démosle, recarguemos. Entonces ahí vamos completando, ¿cierto? Bueno, entonces agreguemos el último punto y veamos qué sucede cuando ya rota completamente. Entonces 350 y démosle 100. Vamos a ver qué resulta. Listos. Entonces aquí tenemos nuestra curva y de esa manera podemos seguir agregando nuevos elementos dentro de esa curva. Esa curva nos puede servir ya sea para que creemos un polígono nuevo, para que creemos un objeto 2D o 3D nuevo o podamos interpolar con él. ¿Listos? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra curva. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, en vez de usar este elemento de la curva, lo que vamos a usar es crear un vértice ya directamente sobre la tarjeta de video. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo podemos crear eso? Entonces, vamos a crear una figura. Entonces, siempre que vamos a crear una figura, begin shape. Y siempre que terminamos, en shape. ¿Listos?
Entonces, una vez de que ya tenemos eso, lo que podemos hacer es en vez de trazar los diferentes puntos, bueno, de hecho creo que lo voy a hacer mejor afuera, no, para no sobreescribir el ejemplo anterior. Entonces tenemos nuestro begin shape, nuestro end shape. ¿Listos? Entonces, lo que podemos hacer ahora, en vez de ponernos a indicar siempre los puntos de control, sino que él mismo sea capaz de tomar este comportamiento de identificar cuál debería ser el punto de control para cada elemento, lo que podemos usar es crear este begin shape y este end shape. Y adentro, lo que podemos hacer es colocar un vértice de curva. Entonces, en Processing tenemos esta función. Entonces vamos a investigar qué es lo que contiene. ¿Listo? Entonces, v5.js. Veamos la referencia que contiene este método. Veamos reference. ¿Listos? Bueno, está cargando la referencia. No cargo. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que recibe? Recibe el X, el Y y opcionalmente el Z. Entonces, utilicemos la curva. Entonces, arranquemos con el 50-100 que hayamos colocado. Agreguemos el siguiente ítem, el 100-200. ¿Listos? Agreguemos el siguiente ítem, 150-100. El 200-200. 250-100. 300-200. Y el último punto, 350 y 100. ¿Listos? Entonces debería estar renderizado sobre la misma área. Entonces vamos a colocar qué pasó. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando usamos este ítem, lo que estamos también es indicándole la cantidad también le estamos dando los puntos de control por donde deberían pasar, ¿cierto? Entonces vemos que ahí nos pintó nuestro valor. En teoría debe habernos quedado igual. Vamos a ver cómo es que aparece en la documentación. Voy a bajar un poco más. Ok, un momento. De pronto me quedó alguna coordenada diferente. Voy a verificar. 50-100, 100-200, 150. Ah, ya vi la diferencia. Por eso es que nos quedó diferente. Ahora sí. Y ahora sí nos quedó igualito, ¿cierto? Esta coordenada que es la que yo estoy usando, pues es la del mouse, ¿cierto? Entonces ya ahora sí la curva nos encajó. Fue que me ha quedado una diferente, según lo que teníamos. 50-100, 100-200, 150-200. Antes teníamos 100. ¿Listos? Entonces, usando los vértices, lo que estamos haciendo es crear un polígono que yendo, se está yendo directamente a la tarjeta de video y ahí ya queda guardada la información. ¿Listos? Bueno, entonces esa es la otra manera que podemos usar curvas y la podemos utilizar para obtener la correspondiente información. ¿Listos? Bueno, por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Por el momento todo es claro. Sí, señor. Listo, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a introducir las curvas de Bézier. Entonces, estas que acabamos de ver son las curvas de Catmull-Ron, que fueron las que implementamos a mano la clase pasada. Como vimos, son ecuaciones de un polinomio de grado 3, en donde simplemente podemos utilizar la fórmula final, actualizar los valores y ejecutar. ¿Qué cosa particular tienen? Es que la manera como se suaviza es alineando las derivadas, la segunda y la tercera derivada de cada punto. Esa es la manera como se suavizan. Entonces, ahí se logra obtener todo un sistema de ecuaciones gracias a que tenemos ese truco de alinearlas con la segunda derivada y la primera derivada. Y también las juntamos las ecuaciones de los extremos y le asignamos una derivada o una pendiente de cero. ¿Listos? Bueno, entonces las de Bézier son un poco diferentes. Entonces vamos a hacer nuestra primera curva de Bézier. Voy a copiar este primer valor de acá y lo voy a colocar acá. ¿Listos? Bueno, entonces para dibujar Bézier, el orden de los puntos es diferente. Entonces, primero voy a colocar, ¿cómo se llama? La función se llama Bézier. Entonces, en la curva anterior, yo le daba el punto de control, luego los puntos y luego el otro punto de control, ¿cierto? Entonces, en Bézier vamos a ver cómo diferencia. En Bézier la forma es, tenemos los dos x, tenemos el primer punto, luego tenemos los puntos de control y finalmente el punto correspondiente. ¿Listos? Entonces voy a copiar este pedazo de acá y voy a hacer lo mismo que hice aquí abajo. Voy a crear una función que me permita dibujar la curva más los puntos para ver cómo es que están operando. ¿Listos? Entonces voy a colocar esto. Entonces coloquémosle dibujar Bézier. Bueno, entonces lo primero voy a copiar los puntos con el objetivo de que cuando llegue el X1, el Y1, quede directamente renderizado la elipse. ¿Listos? Y ahora lo siguiente es ahora sí llamar a nuestro Bézier. Entonces voy a copiar esto de aquí abajo también. Voy a copiar esto de aquí arriba. Y vamos a tener aquí nuestras elipses y nuestra curva de Bézier. ¿Listos? Entonces no hemos hecho nada diferente. Es simplemente como un decorator a esta función. Entonces embebemos la función y le añadimos más comportamiento para mejorar lo que hace. Aquí simplemente renderizamos los puntos existentes. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, usemos Draw Bézier. ¿Listos? Y voy a comentar lo anterior. ¿Listos? Entonces, démosle correr con los mismos parámetros. Listos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando nosotros le estamos pasando los parámetros en diferente orden, ¿no? Los de adentro se vuelven los puntos de control y los extremos se vuelven los parámetros que controlamos, ¿cierto? Entonces, yo en este momento, ¿cuál estoy modificando? Estoy modificando el punto final, ¿cierto? Entonces, vemos de que este, este punto a este punto se forma como una especie de tangente. Y este punto donde está el mouse, con este de aquí abajo, también se forma una especie de tangente. Si yo me acerco, la tangente siempre va a pasar, ¿cierto? Voy a pintar esas líneas para poderlo renderizar mejor. Entonces, démosle una línea que vaya desde el primer punto hasta
el punto de control. Y vamos a hacer lo mismo para los otros dos puntos. ¿Listos? Para ver cómo se comporta esa tangente. Entonces, ahora ya estamos viendo la tangente. ¿Sí lo ven? Siempre es tangente, ¿no? La curva se vuelve tangente. Profe, qué Entonces, pena, en Bézier, la imagen se la idea congeló. es diferente. Nosotros en Catmull Roll queríamos de que los puntos de control le imprimieran un... Oh, se está congelando. Uy, qué pena. Eh, por ahí vi que Freddy levantó la mano. Oh, qué mal, qué mal. Voy a desconectar la pantalla, detener presentación y ya vuelvo a conectar. Entonces, otra vez screen y ahí la volví a compartir. Estás presentando en tu pantalla y ahí está. Eh, ¿Ven el movimiento? No, profe, no se ve No ninguna está viendo pantalla nada, compartida. profe. Eh, ¿Es mejor un poco o tampoco? Está fallando. Profe, es que no se ve que, o sea, no se está compartiendo nada. Profe, ¿me escucha? No sé la pantalla compartida. Oh, qué mal. Y aquí dice que está. Hmm, Voy a tener la presentación otra vez. Vamos a volverla a colocar a ver. Es que acabé de quitar la presentación y la volví a colocar. Entonces, ya otra vez estoy activando la presentación. Dice, sí, yo sí te escucho. Listos. Otra vez volví a colocar la presentación. ¿Mejoró o tampoco está funcionando? No, profe, sigue habiendo como mucho desfase. O sea, cuando yo le hablo, usted me escucha mucho después y viceversa. Control F5, profe. ¿Me escuchan? Bueno, lo otro que se me ocurre es voy a quitar el monitor. Es, es más información que manda. Entonces, veamos a ver. Démosle, recargo la página. Y ahora sí, profe. ¿Está viendo la pantalla? Sí, profe, se está viendo. No sabemos si con delay, pero sí. Ok, ok. Bueno, entonces me pasé la pantalla principal de la MacBook. De pronto tiene menos resolución que el monitor. Entonces es menos información que tiene que subir. Bueno, ¿ves mejor o tenemos los mismos delays? Ya está mejor. Ok, bueno. No sé, muy extraño. Voy a hacerle un poquito más de zoom porque yo lo veía más grande. Listo. Bueno, entonces, aquí esta es una curva de Bézier. Entonces tenemos, cuando estamos creando la función, lo que le estamos indicando es primer punto, punto de control, segundo punto de control y finalmente el segundo punto que quiero renderizar en mi curva, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, este es el primer punto, este es el punto de control, este es el segundo punto de control y el mouse es el segundo punto de la curva. ¿Listos? Entonces ahí renderice una línea que va desde cada punto de control con su correspondiente punto de curva. Entonces vemos cómo se imprime una tangente. Esta forma una tangente. ¿Listos? Si lo logran percibir?
Si yo lo muevo acá, se vuelve tangente, se vuelve tangente. Entonces, la filosofía de Camel Rom es que las pendientes de los puntos van a ser asociadas a los puntos de control. Y las vamos a hacer match con el siguiente tramo. Pero en Bezier no necesariamente es eso. Lo que hacemos es que acotamos la curva que no pueda superar cierta tangente. Es decir, estamos acotando que esa curva no supera el espacio que imprimen las dos rectas. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a proceder a colocar el siguiente punto de Bezier. Listos. Entonces nosotros queremos hacer una curva continua, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ahora ¿cómo coloco la siguiente configuración de puntos para colocar la siguiente curva continua? ¿Alguna idea? Debería estar en la primera posición, donde dice 50-100. Listos. Ahí Entonces debería aquí, ser mouse X, primera, mouse Y. listos. Exactamente. ¿Listos? Bueno, ¿qué iría en la segunda posición? 150-200 de pronto que sea el mismo punto de control del ¿Listos? Intentémoslo. Siguiente punto de 10. control, ¿dónde lo podemos colocar? Recuerden que vamos como subiendo de a 50 en el eje X. De pronto en 200-200. 200, 200, intentémoslo. ¿Listos? Y último punto, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde ponemos el último punto para que nos cuadre? Objetivo, tener el siguiente tramo de curva, que sea continuo. 'Sí me escuchan? Creo ¿Sí que Sí, me se, señor. escuchan? se podría poner en cualquier lado, Ok, porque es como el cualquier lado, ¿qué siguiente sería? punto. ¿Qué punto colocamos entonces? Cualquier lado, ¿qué punto sería? No, no sé. Bueno, démosle por ejemplo 250 que vamos así, subiendo a 50. Y aquí démosle por ejemplo 100, estamos ahí invirtiendo. Bueno, entonces vamos a ver cuál fue el resultado. Listos. Entonces, este es el resultado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, tenemos dos curvas, sí, dos curvas de Bézier. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no es continua, ¿cierto? Entonces, para nosotros garantizar de que nuestra, nuestra curva sea continua, necesitamos hacer un manejo diferente. Y es que necesitamos ubicar nuestro, nuestro punto de control en la misma recta que forma con el punto de control anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos ajustar esto? Entonces, aquí en el 150, démosle por ejemplo 150 a 100. Vamos a ver cómo pasa. ¿Listos? Entonces, ¿sí lo ven? ¿Qué pasó? Si yo me ubico exactamente los puntos de control y formo una recta y colocara el punto intermedio, tengo mi curva, ¿cierto? Entonces, en Bézier es un poco diferente porque tengo que ajustarme tengo que ajustar el punto de control no en el mismo lugar, sino en el lugar como si estuviera reflejando con respecto al punto que yo quiero renderizar para conservar ese comportamiento continuo. ¿Listos? Entonces, como cada punto de control es una tangente, entonces la única manera para que sea continuo es que las dos tangentes formen una misma recta. ¿Listos? ¿Queda entendido por qué se requiere eso en Bézier? Sí, señor. Listo, excelente. Bueno, entonces, a simple vista pareciera como un problema más, ¿no?
porque para agregar un punto, entonces ya no puedo usar el mismo, sino me toca calcular el inverso. Entonces puede verse como algo negativo, sin embargo, eso da más flexibilidad en lo que se puede hacer. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a ver en detalle cómo es que se hace una curva de Bézier. ¿Listos? Bueno, entonces voy a borrar este script y vamos a arrancar uno vacío. Antes de borrarlo, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O estamos viendo con que podamos borrar el script y empezar algo nuevo para ver en más detalle en qué consiste Bézier. Todo claro, profe. Listo, excelente. Bueno, entonces voy a borrar las funciones método draw. ¿Listos? Entonces arranquemos con nuestro background limpio. Listos. Bueno, entonces no sé si en alguna vez en sus vidas, tal vez cuando vieron, no sé, alguna clase de dibujo de máquinas o de arquitectura, que la manera de hacer curvas era, ustedes definían una recta, después otra recta, y lo que hacían era con una regla, en un eje se movían hacia un lado y en el otro eje se movían hacia el otro lado. Entonces de esa manera iban como formando una especie de recta, ¿cierto? ¿Alguna vez han visto algo así? No sé si tengo aquí pen o algo así. No, no tengo pen. ¿Alguna vez han visto algo así, de ese estilo? Bueno, entonces para ejemplificarlo, voy a hacer dos rectas. Entonces, dos rectas que formen 90 grados. ¿Listos? Entonces vamos a colocar el primer P0, que sea un vector. Entonces, por ejemplo, ubiquémoslo tal vez 50, 300 puede ser. ¿Listos? El siguiente punto, coloquémoslo 200, 100 puede ser. Y el siguiente punto, coloquémosle, no sé, 350, 100. ¿Listos? Y voy a hacer dos rectas con estos puntos. ¿Listos? Entonces voy a colocar una línea de P0 punto X, P0 punto Y. ¿Listos? Voy a repetir lo mismo con P1 y ahí tengo mi línea. ¿Listos? Voy a hacer lo mismo con el siguiente par de puntos. P2 y P2. ¿Listos? Entonces ahí tenemos dos líneas. Vamos a dibujarlo. Bueno, entonces voy a hacer un poco más pequeño acá. Entonces aquí tenemos dos líneas. ¿Listos? Ah, bueno, habíamos dicho que íbamos a hacerlo perpendicular en 90 grados, ¿no? Entonces para hacerlo perpendicular 90 grados, tal vez coloquémoslo aquí 50, puede ser. Listos. Entonces tenemos dos ejes así, dos líneas perpendiculares. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iterar sobre una línea y vamos a trazar una recta. Entonces, por ejemplo, la primera recta va a pasar desde este valor hasta donde arranca la otra. Luego, no sé, el 5% de la primera recta y luego hacia el 5%. Después el 10% de la primera recta, luego el 100%, el 10% de la segunda recta. En algún punto vamos a llegar al 50% de la primera recta y después 50% de la segunda recta. Hasta que al final nuestra interpolación va a terminar en el 100% de la primera recta y 100% de la segunda recta. ¿Listos? Vamos a hacer ese pequeño dibujo. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces lo primero que todo, pues necesitaríamos una especie de for, ¿cierto? Entonces arranquemos en nuestras interpolaciones, siempre arrancamos con, llamémoslo un t igual a 0, ¿cierto? Y nuestro t menor o igual a 1. 100% igual a 1, ¿cierto?
y vamos subiendo de a poquito. Entonces, por ejemplo, 0.1. Arranquemos con 0.1. Bueno, entonces estamos ubicados en el 0. Entonces, nuestro primer punto debería estar ubicado acá, ¿cierto? Y el segundo punto debería estar ubicado acá. Entonces necesitamos calcular una interpolación, ¿cierto? Desde el primer punto hasta el segundo punto. Entonces, ¿cómo calculamos esa interpolación? Cuando el t es igual a 0, debería darme el primer punto, ¿cierto? Cuando el segundo, cuando el t es igual a 1, debería darme el 100% de la primera recta, es decir, el segundo punto, ¿cierto? Eh, ¿Es claro lo que intentamos hacer? Sí, 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 sí señor, me estoy haciendo entender, es como el símbolo de la Escuela de Ingenieros, más o menos. más o menos, sí. Ah, sí, claro, creo que... Pues que se llama Julio Garavito Escuela. Sí. Vamos a ver si sale por acá. Veamos imágenes. No. Ah, sí, esto, exactamente esto. Bueno, entonces vemos que tenemos nuestras dos rectas y vamos formando nuestra curva. ¿Listos? Vamos a hacer exactamente eso. Listos. Entonces vamos a calcular el primer punto. Entonces voy a crear una constante, llamémosla el punto que va desde 0 hasta el punto 1 en el eje X. ¿Listos? Y vamos a hacer una interpolación lineal. Entonces, ¿cómo hacemos la interpolación lineal? Entonces, para eso necesitamos, uno, la información del primer punto y la información del segundo. Uy, un momento. Esperen que oprimí el touch bar. Ya. Listo. Y la interpolación del segundo punto que estamos indicando en este índice. ¿Listos? Y punto X. Bueno, entonces, cuando nuestro t es igual a 0, necesitamos de que el valor ponderado del primer punto sea 100%, ¿no? Entonces sería 1 menos t multiplicado por el primer punto. ¿Listos? Y cuando t sea igual a 1, queremos de que el primer punto sea ponderado a 0, mientras que el segundo sea ponderado al 100%, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo una interpolación, que es una interpolación lineal. Entonces, cuando el t es igual a 0, vamos a tener el primer punto. Cuando t es igual a 1, vamos a tener el siguiente punto. ¿Listos? Bueno, entonces para facilitar esto, porque vamos a hacer esta fórmula bastante, voy a crear una nueva función. Entonces, esta nueva función la voy a llamar, no sé, linear interpolation, o solamente linear para que se nos facilite la escritura más adelante. ¿Listos? Entonces, ¿qué recibe esto? Recibe el punto 0, el punto 1 y recibe el t. Vamos a retornar. Voy a quitarle la componente porque de una vez le vamos a pasar la componente y tenemos nuestra función de interpolar. ¿Listos? Entonces, para interpolar el x, le pasamos el primer punto, el segundo punto, x. ¿Listos? Entonces, ahora hagamos lo mismo para el siguiente tramo. Entonces, quiero interpolar del primer punto al segundo punto. Entonces, voy a colocar P1, P2, igual que los índices, ¿cierto? Para que no nos perdamos, el nombre de la variable nos indica de dónde va a dónde va. Listos. Entonces, en este punto ya conocemos el porcentaje o la interpolación cuando el t va avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a cruzar una línea. Entonces, por ejemplo, démosle línea desde el px, el y todavía no lo hemos calculado, le pasamos la segunda componente, ¿cierto? Bueno, ahora repitamos lo mismo para el eje y. Entonces voy a copiar esto y voy a cambiar el y. Y. Aquí tenemos P0y, P1y, P2y, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar el y, vamos a colocar el y y vamos a pintar qué es el resultado. ¿Listos? Entonces, es muy parecido al loguito de la escuela de ingenieros, ¿cierto? Entonces, lo interesante de este método es que entre más detalle nosotros le coloquemos,
más curvo queda, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos usando una constante de 0.1, pero vamos a cambiar esto a que queremos pintar cierta cantidad fija de líneas. Entonces, llamémoslo const detail. Entonces, inicialmente arranquemos con 10 líneas. ¿Cómo puedo cambiar este incremento para que me pinte solamente 10 líneas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿alguna idea de cómo podemos cambiar esto para que no me imprima 0, no incremente a 0,1, sino me incremente un delta de algo? Llamémoslo delta de t, de tal manera que solamente con 10 delta de t me dé el máximo valor de 1. ¿Con qué debería sustituir este 0.1? ¿Con qué se les ocurre que podemos sustituir el 0.1? Hagamos lo siguiente, hagamos una regla de 3. Tenemos por un lado el t, que puede ser 0 y 1. ¿Listos? Entonces, si nosotros queremos 10 valores entre 0 y 1, ¿qué operación debería hacer? Debería dividir 1 sobre 10, ¿cierto? Entonces debería estar incrementando en 0.1. Si yo quisiera 100 valores, entonces debería incrementar de a 0.01, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? Sería 1 sobre el detail, ¿cierto? Entonces eso nos garantizaría que tendríamos la misma cantidad de valores. Entonces voy a recargar y efectivamente nos queda igual. Vamos a cambiar nivel de detail a 5, por ejemplo. Solamente estamos dibujando 5 rectas, ¿cierto? Bueno, ¿qué, qué es lo interesante de esto? Es cuando le agregamos más detalle. Entonces, por ejemplo, coloquémosles 100. Entonces, lo interesante de esto es que me está generando una curva de una manera bastante intuitiva. Entonces, esto es lo que se conoce también como una curva de Bézier cuadrática. ¿Por qué se llama cuadrática? Es porque estamos usando solamente un punto de control. ¿Listos? Y este proceso en donde estamos colocándole líneas se llama el algoritmo de Castel-Yu. Bueno, realmente sería Castel-Yu porque es francés. Bueno, entonces Bézier y Castel-Yu, ellos trabajan en la Renault. Y entonces uno de los problemas que tenía la Renault era cómo poder hacer modelos 3D de los automóviles, cómo poder hacer esas curvas de tal manera que fuera fácil de implementarlas. Entonces ellos desarrollaron este sistema. Este se llama el algoritmo Castel-Yu y hacerlo con solamente un punto de control es hacerlo con una... eh, se llama una curva de Bézier cuadrática. ¿Listos? Pero lo interesante es que ellos extrapolaron este algoritmo y agregaron otra abstracción. Y es que, ¿qué tal si nosotros agregamos otro punto de control? Dibujamos una curva y con los valores intermedios que estamos definiendo acá, podemos generar la siguiente curva, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces en este momento estamos pintando la curva, pero realmente no es que sabemos dónde está pasando la curva, ¿cierto? Entonces vamos a arreglar eso, porque por el momento nosotros tenemos el valor, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente dónde está el punto. Vamos a dibujar el punto. Entonces la idea es que vamos a encontrar un X, un Y. ¿Listos? A partir de estos dos valores. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, nosotros tenemos estos valores que realmente están mapeados en cada uno de sus ejes correspondientes.
¿cierto? Entonces la manera de cómo se pueden implementar es haciendo exactamente lo mismo. Se hace una interpolación. Entonces voy a hacer una interpolación desde el P01, ¿cierto? Al 1,2. Vamos a colocarlo en el eje X y cerramos. Repetimos lo mismo para el... mientras no es necesario darle un punto, sino simplemente el cosito por lo que estamos haciéndolo separado, ¿cierto? Entonces tenemos el X y tenemos el Y. ¿Listos? Y a cada uno le vamos a colocar tal vez una elipse. Entonces démosle elipse XY. ¿Listos? Démosle 10 unidades, 10 unidades y llenémosla de rojo. 220, 50, 0. ¿Listos? Entonces vamos a colocar y aquí tenemos la interpolación. ¿Listos? Bueno. Entonces vemos de que nuestros puntos rojos forman nuestra interpolación. Listos. Entonces, esta nueva curva que estoy generando la voy a denominar de diferente manera. Entonces, a mis puntos originales los estaba llamando P. Pero ahora lo que voy a hacer es definirlos, en vez de X y Y, voy a asignarle un valor que va a ser Q0, QX, Q0, Y. ¿Listos? Que es como la primera iteración que hacemos con nuestra curva. Por el momento no ha cambiado nada, simplemente vamos a asignarle esa notación. ¿Listos? Entonces voy a recargar y no hay ningún cambio. Listo. Entonces vamos a agregarle el siguiente valor. Entonces vamos a agregarle un vector. Vamos a hacer, en este momento tenemos una Bézier cuadrática. Vamos a hacer una Bézier cúbica. Entonces agreguemos un P3. Entonces colocámoslo en 350 y tal vez 300. ¿Listos? Pintamos la siguiente línea. Entonces sería el primer punto P2 y luego pintamos con respecto a P3. ¿Listos? Entonces, acabamos de modificar para agregar la siguiente línea. Si yo dibujo acá, tengo mi siguiente línea. ¿Listos? Por el momento no hay ningún cambio, ¿cierto? Bueno, entonces, como hice esta curva para este, también voy a hacer la curva para el otro. Entonces voy a agregar el siguiente. Voy a hacer la interpolación de 2 y 3. Tengo 0, 1, 1, 2, 2, 3. Entonces aquí le pasamos P1, 2, P3. ¿Listos? Y hago la interpolación también para el eje Y. Entonces, P01, P12, P23. ¿Listos? Entonces vamos a hacer lineal del eje Y. ¿Listos? Vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma línea de P12 a P23. P23Y. ¿Listos? Voy a recargar la página y vamos a ver. Entonces vemos de que tenemos la otra curva, pero como si lo hubiéramos invertido. ¿Listos? Vamos a calcular los otros puntos de esta nueva curva. La curva, ¿listos? Entonces aquí ya no sería 0, 1, sino 1, 2, sería 2, 3. Sería 1, 2, 2, 3. ¿Listos? Y agregamos el siguiente punto. Vamos a recargar y aquí tenemos la otra curva. ¿Listos? Bueno, entonces, por el momento tenemos dos curvas, ¿cierto? Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer la siguiente iteración del algoritmo. Entonces, una curva cúbica de Bézier realmente son dos curvas cuadráticas de Bézier. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer la interpolación. ¿Listos? Entonces, tenemos todos nuestros puntos acá. Tenemos nuestras líneas, ¿cierto? También tenemos nuestros puntos intermedios. Entonces, ahora vamos a calcular una interpolación entre Q0 y Q1. ¿Listos? Esta otra vez la vamos a llamar para simplificar X. Entonces coloquemos Q0
Q1. Coloquemos el Y. Q1. No, mentiras, lo hice mal. Es 0, Y, 0, 1, 1Y. ¿Listos? Y pintamos nuestra elipse. En el X, en el Y. Vamos a recargar y aquí tenemos nuestra curva. ¿Listos? Bueno, me faltó hacer la línea antes, ¿no? Generalmente hacíamos una línea después de hacer la interpolación, ¿no? Entonces voy a colocar la posición de Q0. Tenemos Q0, Q1, Q1. Aquí. Listos. Voy a colocar entonces una línea entre Q0, Q0, Q1 y Q1. ¿Listos? Listo. Ahora sí ya tengo la línea. Entonces, para simplificar, voy a comentar las otras dos líneas para ver cómo nos quedó la línea de abajo. Entonces, lo interesante de esto es que se vuelve un algoritmo recursivo, ¿no? Entonces tenemos nuestras líneas, que inicialmente era un eje que era totalmente recto, pero ahora nuestro eje es cambiante. Y vemos cómo hacer esta cosa nos está generando en un segundo nivel una curva más suavizada, ¿cierto? Casi esto es casi una circunferencia, ¿no? Bueno, entonces voy a comentar ahora las dos elipses que habíamos colocado acá para ver cómo es el resultado. ¿Listos? Entonces es interesante cómo se va construyendo la curva de Bézier. Entonces, en este momento tenemos dos puntos de control. Entonces voy a sustituir uno de los puntos de control. Entonces démosle mouse X, mouse Y. Voy a sustituir el punto de control de arriba y derecha. Entonces mouse Y. Vamos a ver cómo... Ah, bueno. Aquí sucedió algo y es que inicialmente el mouse se inicializa en 0,0. Pero como lo tenemos al método draw, voy a mover esto y lo voy a ubicar acá. ¿Listos? Voy a recargar y ahora sí. Entonces es interesante lo que un algoritmo tan sencillo como el algoritmo de Castelló se puede hacer, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se logró hacer esta curva? ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 señor. Creo que no hay preguntas. Listo, excelente. Bueno, entonces es un algoritmo bastante sencillo y lo interesante es que es recursivo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una curva de Bézier de grado 4, ¿cómo creen que toca hacer? ¿Qué se requiere hacer? Si quisiéramos hacer una curva de grado 4. ¿Alguna idea de qué se requiere hacer? Bueno, entonces por ejemplo aquí estamos usando... Sí, señor. Una línea más y Un punto más, usar, exactamente. usar los punticos rojos como la línea anterior y volver a hacerlo. Exactamente. Exactamente. Entonces, si quisiéramos hacer una de grado 4, es agregar un nuevo punto. Calculamos las curvas de Bézier cúbicas para los cuatro primeros puntos y después otra Bézier cúbica para los cuatro últimos puntos. ¿Listos? Entonces, lo interesante del algoritmo es que una curva de Bézier de grado n está compuesta siempre de dos curvas de Bézier
de grado n-1. ¿Listos? Entonces se puede iterar cuantas veces se quiera. Entre más grados se tenga, pues más control se tiene sobre la curva por donde pasa. Sin embargo, se vuelve una carga. Cada punto de control adicional, pues es un punto donde se debe ubicar para obtener la curva deseada. Entonces ya empieza a volverse impráctico. Entonces lo que se ve generalmente en implementaciones de CAD es que se definen generalmente curvas de Bézier cúbicas, porque con 2 puntos de control es más que suficiente y se puede casi hacer cualquier tipo de curva. ¿Listos? Entonces es un algoritmo bastante sencillo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cuando son varios puntos, lo que sería tomar, o sea, hacer varias de esas curvas de Bézier sobre cada una del conjunto de puntos, ¿cierto? O sea, primero Ujú. los... Sí, señor. Ok. Listos. Entonces, este es la forma como aparece la primera vez el algoritmo. Sin embargo, vamos a ver cómo es que se simplifica y cómo es que se implementa realmente ya en los sistemas de CAD. No es que los sistemas de CAD simplemente se pongan a pintar las líneas y luego, sino que realmente ya definen las ecuaciones. ¿Cómo se definen las ecuaciones? Pues ustedes tienen aquí la ecuación final y esto a su vez es algo. Entonces ustedes pueden inyectar eso dentro de esa ecuación y van creciendo, expandiendo el polinomio. Entonces los programas o los frameworks de dibujo pues ya tienen precalculadas esos valores. Entonces lo que hacen es, a partir de los puntos, hacen la operación y lo hacen muy, muy rápido. Es por eso que también es un algoritmo que es muy eficiente. Vamos a ver cómo sería esa implementación. ¿Listos? Bueno, entonces, este no, este no, este no. Listos. Entonces, la clase anterior habíamos visto las Catmull Run con las diapositivas de Stanford, pero no hacían énfasis en las de Bézier. Entonces vamos a ver por qué es que nace Bézier. Entonces, desde hace muchos años habían representaciones de los gráficos, pero son representaciones explícitas. Entonces nosotros definimos cada punto donde debería ser ubicado, ¿cierto? Entonces son representaciones explícitas de dónde debería estar nuestro objeto. Sin embargo, con los splines nosotros podemos tener una notación, una representación implícita. Es decir, no necesariamente indicar por dónde tiene que pasar el punto, sino dar puntos de control. ¿Listos? Bueno, voy a bajar un poquito más. Y aquí. Bueno, ¿para qué nos sirven este tipo de curvas? Hay muchas aplicaciones que se mantienen vigentes. Por ejemplo, hacer pads de las cámaras. eh, por ejemplo, las animaciones para mover una cámara de una tercera persona. Realmente están calculando, son curvas. De tal manera que siempre se tenga un movimiento suavizado. Entonces, es bastante común hacer ese tipo de cosas. Otra aplicación que tienen los splines son los vectores para hacer fuentes. Entonces, si ustedes quieren hacer su propia fuente de, para, no sé, una fuente personalizada, realmente lo que tienen que hacer es diseñar los diferentes puntos donde debería pasar la curva de Bézier y los puntos de control para cada uno. Entonces, lo interesante es que aquí no necesariamente necesitamos definir los que sean continuos. Nosotros podemos tener todos los cambios abruptos. Y ahí es donde se dan las bondades de Bézier, porque existe mucha libertad para hacer estas interpolaciones. Entonces, habíamos visto que podíamos definir nuestra curva cúbica de Bézier como la interpolación de dos líneas. Entonces tenemos las dos rectas y a medida que nosotros vamos moviendo nuestro punto interpolado en uno de los ejes, lo hacemos también en el otro. Y la intersección de esos dos puntos formamos una recta y ahí se va a empezar a formar la curva.
Entonces la forma de esto que acabamos de ver es el algoritmo de Castelview. Castelview inicialmente trabajaba en Citroën, que es una fabricante de automóviles en Francia. Luego se cambió de trabajo a Renault y ahí fue cuando conoció a Bézier y ambos desarrollaron este algoritmo. Entonces aquí vimos el ejemplo de cómo sería el algoritmo para 3 puntos. Vemos cómo se hace la interpolación con respecto al tiempo. En el segundo, con respecto al t, digo. Y con respecto al la primera recta, segunda recta, se cruza la línea y se crea la interpolación, ¿cierto? Esto lo acabamos de ver hace un momento. Entonces, para hacer una Bézier cúbica, hacemos la interpolación para primer eje, segundo eje, para obtener una Bézier cuadrática y lo hacíamos lo mismo para los dos últimos rectas. Y con esto hacíamos la interpolación para las dos generadas y con eso obteníamos nuestra nuestra curva final, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Es que recibimos 4 puntos. Hacemos la interpolación para los dos primeros, hacemos la interpolación para los siguientes, los de la mitad, y al resultado hacemos la interpolación para calcular la curva y luego la interpolación para calcular el punto final. Entonces aquí estamos generando lo que es un algoritmo de pirámide, que es recursivo. Podemos tener tantos puntos que nosotros querramos y se va reduciendo la pirámide. En el primer nivel tenemos n puntos, en el siguiente tenemos n-1, en el siguiente n-2 y finalmente n-1, ¿cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos esta evaluación, hiciéramos la sustitución de los valores, es decir, no nos pusiéramos a calcular uno por uno, sino directamente tener la ecuación final con esa interpolación lineal y obtener una versión final, nosotros podemos llegar a esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo una curva cuadrática. Entonces, para calcular la interpolación de la primera recta es esta ecuación. Para calcular el de la segunda recta es esta ecuación. Y para calcular el segundo nivel, que es la interpolación de las dos anteriores, es esta. Cuando sustituimos, nos va a empezar a generar un algoritmo de esta manera, donde el primer punto va a estar multiplicado a 1 menos t al cuadrado. El segundo punto sería 2t por 1 menos t. Y el tercer punto, t al cuadrado. Entonces, si hiciéramos esto y repitiéramos el proceso, estaríamos generando lo que se conoce como un polinomio de Bernstein. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, un polinomio de Bernstein tiene esta manera. Entonces, cuando ustedes ven en matemáticas un paréntesis n y abajo un i, ¿qué es lo que significa? No recuerdo si era la combinación o la permutación. Combinación. Es la combinación. Entonces aquí tenemos la combinación de n valores cuando sacamos i valores de ese conjunto de n, ¿cierto? Entonces a esa combinación la multiplicamos por t a la i y luego por 1 menos t a la n menos i. ¿Listos? ¿De dónde sale esto? Si nosotros expandiéramos nuestro triángulo de Pascal, tendríamos todas las combinaciones de los polinomios, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro polinomio Bernstein, que realmente lo podemos precalcular para un grado específico, generalmente el grado cúbico. Nuestros puntos de control que nosotros los parametrizamos y el resultado final es la sumatoria de todos los puntos de control multiplicado con su polinomio de Bernstein, ¿cierto? Y eso me va a dar la expresión completa, que va a guardar esta notación. La curva de Bézier de grado n con respecto al t. ¿Listos? Y queda claro cuáles son todas las componentes de esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Los puntos de control son los valores de las coordenadas x, y, ¿sí?
Exactamente. Bueno, aquí nos regresamos un poco a lo que vimos, por ejemplo, cuando hicimos Canmol ROM o incluso cuando hicimos este ejercicio. Entonces nosotros hacemos la interpolación por un eje, luego hacemos la interpolación por el otro eje y el resultado es la unión de los dos, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos viendo es la interpolación en una dimensión. Si yo la quiero hacer en dos dimensiones, es replicar esta fórmula. En vez de usar los eje X, usamos eje Y. Si quisiéramos hacerlo en tres dimensiones, sería una tercera fórmula que en vez de usar X o Y, usaría los puntos Z. ¿Listo? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, señor. Listo, genial. Bueno, entonces veamos un ejemplo sencillo de cómo usaría esta fórmula. Es simplemente reemplazar los valores, ¿no? Entonces vamos a asumir de que n es igual a 3. Es decir, nuestro espacio son 3 R3, es decir, dos valores de puntos de controles y otro del punto final, ¿cierto? Bueno, mentiras, aquí lo que quieren decir es que R3 es que hace referencia a tres dimensiones. Que estamos en un espacio de tres dimensiones, es decir, queremos tener puntos de tres dimensiones. Entonces nosotros tenemos nuestros puntos de tres dimensiones, es decir, el primer punto lo ubicamos en 0, 2, 3, el siguiente en 2, 3, 5, el siguiente en 6, 7, 9 y el último punto 3, 4, 5. ¿Listos? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente generar el polinomio. Entonces para el primero sería 1 menos t al cubo, donde la combinatoria, cuando hacemos la combinación, siempre nos va a dar 1, ¿cierto? Porque cuando escogemos uno de n, el siguiente sería de 3, porque es la combinatoria, y el siguiente también sería 3, y el otro finalmente sería 1, ¿cierto? Porque sería la combinatoria. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cuatro funciones o polinomios de Bernstein acompañando nuestros puntos de control, si nosotros nos pusiéramos a graficar esto, es decir, si tomáramos esto y lo graficaríamos, o tendríamos esto. Entonces tendríamos que, estas serían las cuatro curvas. Entonces, de la misma manera como vimos los Hermit la clase anterior, con Bézier, lo que realmente estamos haciendo es, cuando tenemos ya un grado fijo, por ejemplo, el grado cúbico, vamos a tener cuatro funciones. Es decir, cualquier interpolación de una curva de Bézier cúbica se, se puede hacer como si fuera una combinación lineal de esas cuatro funciones. Es decir, cuando ya podemos llevar esta operación a que se lleve de manera con álgebra lineal, entonces estamos ganando muchísima eficiencia, porque ya es algo que incluso la tarjeta de video lo puede hacer. Entonces es lo interesante de este método. Bueno, ¿qué propiedades tienen las curvas de Bézier? Entonces nos interpola los puntos finales. ¿Listos? Entonces vimos de que cuando nosotros indicamos los parámetros en processing, voy a colocar aquí no, este no era. ¿Dónde estaba lo de processing? Aquí. Siempre colocamos los puntos finales, ¿cierto? Entonces aquí la cúbica es que el primer punto debe ser, corresponde a un punto final, que es el punto inicial. Y el otro queda al final de los parámetros. Entonces es algo que nosotros ya lo habíamos revisado, ¿no? ¿Sí, no? Listos. Bueno, ¿qué otra característica tiene? Es que la curva o los segmentos finales siempre son tangentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Ese es mi primer punto de control y el mouse es el segundo punto de control. Entonces, siempre, aunque yo incluso meta más grados en esta curva, siempre este punto o el punto final va a ser tangente, ¿cierto?
este otro también va a ser tangente con el primer punto de control. Entonces es una bondad que tiene las curvas de Bézier. Entonces es muchísimo más fácil para acotar. En especial cuando se están diseñando objetos o 3D o cosas de ese estilo, facilita mucho la vida poder acotar por dónde pasa eso. Entonces es una bondad, una propiedad que tiene estas curvas de Bézier. Dado que son una transformación lineal, también tienen la propiedad de que son una transformación afín. Entonces, ¿cómo logramos obtener una curva? Es simplemente tomar nuestros puntos originales o nuestros puntos de control y multiplicarlos con nuestras bases, con nuestras funciones base. Es decir, esto lo podemos representar como si fuera una matriz cuando vimos las transformaciones matriciales y a nuestros vectores los podemos multiplicar. Es decir, es una operación que se vuelve muy eficiente, en especial a gran escala. La otra propiedad es que se puede crear un convex hull con una curva de Bézier. Entonces, ¿qué significa el convex hull? Es decir, es como si fuera la envoltura de nuestros puntos. Es decir, todos los elementos estarían siempre acotados a nuestros puntos. ¿Listos? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre estas propiedades? ¿Es claro? La última no me quedó tan claro, profe. Ok. Bueno, entonces, en el punto original, cuando nosotros hicimos ese gráfico, estamos haciendo como una especie de rectángulo, ¿no? Entonces, este punto conformaría el extremo superior izquierdo del rectángulo. Este punto de aquí, el inferior izquierdo. El mouse conformaría el superior derecho. Y el último punto, el extremo inferior derecho, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, logré limitar una caja, ¿cierto? Y lo interesante de la curva de Bézier es que, dado que los valores son tangentes a los puntos extremos, entonces estoy creando una caja que me lo garantiza el algoritmo, es que siempre va a contener los puntos. Es decir, si yo muevo un poquito el punto de control, los puntos siempre van a estar adentro de esa caja. Nunca se van a salir. Entonces, la curva siempre va a estar contenida por ese convex hull. El convex hull es esa caja que contiene. Ah, ok, 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 gracias. ¿Listos? Bueno, ¿para qué me sirve eso? O bueno, ¿para qué le sirvió para estos señores como Bernstein o para qué está Castellou y Bézier? Entonces, cuando están diseñando piezas, sí o sí necesitan que la pieza quepa en el espacio, ¿no? Entonces, no podían darse el lujo de que la curva se salió de la caja porque si la pieza se salía un poquito, pues se volvía una pieza inservible porque no la podían ubicar dentro del espacio cuando producían la pieza y ensamblaban el automóvil. Entonces, es una de las bondades que realmente le dio la popularidad a este tipo de curvas. Ya realmente las curvas de desiertos es un estándar de cualquier software de 3D, software CAD o parecidos. Ah, aquí hay un ejemplo de un convex hull. Entonces el convex hull es esa caja que contiene todos mis puntos. Entonces aquí vemos de que el azulito es el convex hull. Bueno, entonces habíamos visto de que podemos hacer el algoritmo indefinidamente. Sin embargo, a medida que le vamos aumentando nuestro n, pues van aumentando nuestros puntos de control. Entonces, por ejemplo, para este tipo de curva, agregar un nuevo punto de control o intentar modificar un poco la curva hace que se vuelva complicado controlar. Entonces, es muy poco común llegar a utilizar eso. Lo más común son las cúbicas, las curvas de Bézier cúbicas.
eh, las curvas de Bézier son las más comunes. Entonces está ampliamente usado en fuentes, creación de pads, programas de ilustración como Inkscape o programas de ilustración vectoriales. Los Keynote también es bastante común. En PowerPoint tú puedes colocar tu curva y le puedes indicar los puntos de control. Entonces por debajo realmente están corriendo curvas de Bézier. Bueno, entonces, como habíamos visto cuando hicimos el ejemplo con Procede, si yo quiero tener una curva continua, la única manera es que mis puntos de control de cada pedazo formen una recta con respecto al punto que yo deseo. Es la única manera para que mis puntos tengan la misma, los dos extremos o los dos segmentos tengan la misma pendiente, la misma tangente en el mismo punto. Y de esa manera se garantiza que nuestra curva va a ser continua y suavizada. Si yo no hago esto, voy a tener saltos abruptos. Va a estar continua, pero no va a ser suavizada, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo esté haciendo, pues voy a necesitar algo como esto o algo como esto. Si yo quiero, por ejemplo, animar la cámara detrás de un personaje, por ejemplo, hacer una cámara de tercera persona, claramente necesito algo suavizado, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo el diseño de una fuente o de una pieza particular, pues realmente yo no necesito que sea suavizado, sino quiero que forme intencionalmente esa forma. Entonces, lo interesante de esto es que son curvas que se pueden manipular de una manera bastante sencilla. Como habíamos visto, una curva de Bézier realmente está conformada por dos curvas. Entonces, son dos curvas de menor grado. Y la manera que podamos hacer para que sea continua y suavizada es que las tangentes hagan match, que formen una recta con el punto que deseamos interpolar. Listos. Entonces, aquí nos están mostrando que hacen match en el punto. También que la tangente es la misma, que están formando una especie de recta, ¿cierto? Y es como si yo hiciera una reflexión en el eje, ¿cierto? Este punto pasaría a este otro punto. Aquí nos están dando que la diferencia para que sea continua en C1. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Bézier? ¿Queda claro sobre todo lo relacionado sobre Bézier? ¿Cómo se calcula? Sí, por ahora sí, ¿Cómo se profe. usa? Listo, excelente. Bueno, entonces Bézier es un tipo de spline que nos permite hacer una interpolación. Entonces aquí están haciendo ya la generalización, arrancaron desde Bézier y ahí nos definen un spline como una curva continua construida como pasos a través de un conjunto dado de puntos y que pueden tener un cierto número de derivadas continuas. Entonces, en resumen, es una curva que está bajo un control. Entonces aquí nos están haciendo el ejemplo del maquetado. Generalmente para hacer ese tipo de cosas colocaban un pedacito, una regla de madera flexible y le asignaban unos pesos y con eso controlaban la curva. Entonces es más o menos la idea detrás de este tipo de algoritmos. Hay otros tipos de splines como los B-splines, que son splines de base son otras bases de splines que requieren como una extrapolación de lo que son las curvas de Bézier. Entonces, existen otros algoritmos. Nosotros antes vimos los más comunes, los más famosos, que es Camel-Rom, que es que es un caso específico de los splines de Hermit y las Bézier.
Y bueno, aquí termina ya la partecita propia de las curvas. Algo interesante que se puede hacer con Bezier es que se pueden diseñar objetos. Entonces, por ejemplo, esta tetera que es súper común en el mundo gráfico, realmente en la primera versión que se generó no fue alguien que se puso a colocar los puntos, sino alguien que diseñó los puntos de control y con splines logró hacer esta forma, esta estructura. Aquí tenemos un ejemplo de un elefante. Bueno, aquí están haciendo una extrapolación del algoritmo y es, ¿qué tal si en vez de hacer esto 2D, la hacemos 3D y montamos diferentes curvas a lo largo de un plano? Entonces, cuando nosotros formamos las diferentes curvas, podemos generar esto, una malla que va a ser completamente suavizada. Entonces, ¿cómo se visualizaría? Imagínense diferentes curvas o splines ubicadas en el plano y lo que hacemos es iterar en una dirección y para cada iteración calculamos un nuevo spline y eso nos va a dar la curva o la superficie suavizada. Entonces, ¿qué otra cosa nos puede servir esto? Es que nos puede ayudar a hacer el mapeo. Podemos con esto crear la parametrización de las coordenadas V, que son las que se utilizan para asignarle texturas. Entonces es interesante que eso también nos puede ayudar. Cuando veamos la parte de texturas, vamos a entrar un poquito más de detalle sobre las UVs. Bueno, entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Pues es básicamente lo mismo. Son las curvas, cada una de las separadas, y se aplica el algoritmo de Castle para evaluar cada uno de los puntos U y V. Y eso nos va a dar todos los diferentes puntos asignados dentro del plano. Entonces así vamos a tener nuestra superficie basada basada en algoritmos de splines. En este caso están explicando precisamente cómo sería con Bézier, usando el algoritmo de Castelview. Bueno, y aquí es el mismo ejemplo donde se ve que se hace la interpolación, pero realmente esto se puede resumir en tener las ecuaciones ya simplificadas. Entonces haría muchísimo más eficiente el procesamiento. ¿Para qué nos sirve este tipo de cosas? Podemos hacer una subdivisión de malla, simplificación de la malla, una regularización de la malla, porque solamente tendríamos que indicar los puntos de control y el algoritmo en sí se encargaría de generar los diferentes puntos intermedios. Y entonces eso facilitaría mucho el trabajo cuando estamos haciendo el diseño de polígonos, de modelos de altos polígonos. Y bueno, eso es splines. ¿Alguien tiene alguna pregunta en general sobre todo este tema de splines? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, 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 señor. Eso. Bueno, entonces regresemos a las diapositivas. Bueno, entonces los splines son realmente como una parte muy importante de la computación gráfica, porque nos permiten hacer un montón de cosas desde el manejo de las cámaras, creación de las fuentes, creación de curvas en general. Ujú. Entonces, para el assignment vamos a hacer lo que se conoce como un spider camera. Entonces, es algo interesante que aparece cuando se filma por primera vez de Spider-Man 1 en los años 2000. Entonces, era una cámara que la colgaban con unos cables desde los diferentes rascacielos de Nueva York. Entonces, la cámara lo que hacía era lanzarse por esos cables
y por tema de la gravedad, pues se formaron unas curvas. Entonces, esa técnica de filmado se popularizó y ahora es bastante común verla, por ejemplo, en conciertos o en estadios, en donde hay una cámara que se ubica en la mitad del terreno y que se mueve a través de cables. Entonces tienen una vista panorámica de todo lo que está sucediendo. Ujú. Entonces la asignación de este tema o el assignment que vamos a trabajar es bastante sencillo. Entonces el primer paso es que vamos a crear una ciudad. ¿A qué nos referimos con una ciudad? Puede ser algo muy sencillo. Creemos una grilla de cajas con diferentes altos aleatorios. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver los edificios están alineados con el eje Z, ¿cierto? Pero tienen diferentes altitudes, ¿cierto? Entonces, la idea es que vamos a implementar un algoritmo de spline. Ustedes escogen cualquiera, si quieren usar Bézier o si quieren usar Cam Camul-Rom o si quieren usar otro algoritmo que deseen, también lo pueden hacer. ¿Listos? Luego van a definir diferentes puntos de control a través de la ciudad. Puede ser en los extremos, puede ser afuera, puede ser en cualquier lugar. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear la animación. Y es que nos vamos a mover con la cámara a través de esos puntos de control, siguiendo el camino que se interpoló con el spline. Entonces también para ayudar un poquito a la revisión de cómo debería ser interpolado, es importante que dibujen por dónde va a pasar la cámara. Así podemos darnos una idea de que está haciendo un movimiento bastante suavizado. ¿Listos? Eh, Hay una cosa que yo todavía no les he explicado y es cómo funcionan un poquito las cámaras. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de las cámaras. Pero antes de eso, es claro el scope o lo que se quiere lograr con este taller. Sí, señor, por mi parte queda claro. Listo, excelente. Bueno, entonces pasemos otra vez a P5. Bueno, por aquí voy a cerrar esto y pasamos a P5. Listo, antes de borrar este script, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O algo que quieran revisar de lo que hicimos con este script antes de que lo borre yo? ¿No? Bueno, listos. Entonces voy a arrancar con un script sencillo y esta vez vamos a hacer una escena 3D. Entonces agregamos el parámetro de WebGL. ¿Listos? Voy a recargar y la idea es que no haya pasado nada raro. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una caja. Entonces creemos una caja. Démosle, no sé, 150, 150, 20. ¿Listos? Recarguemos y ahí tenemos nuestra caja. Entonces nosotros estamos de frente, entonces vemos como si fuera un cuadrado. Sin embargo, si rotáramos nuestro eje, si lo rotáramos con respecto, no sé, eso sería con respecto al Y, veríamos de que la caja es delgadita por ese lado, ¿cierto? Bueno, entonces habíamos visto que una manera de manipular la cámara era con el Orbit Control. Entonces el Orbit Control me permitía hacer esta manipulación, ¿cierto? Sin embargo, esto es para poder manipular la cámara con el mouse, pero en ocasiones nosotros no necesitamos eso, necesitamos interpolar con respecto a un evento, a una animación que queremos nosotros ejecutar. ¿Listos? Entonces, la manera más sencilla de modificar esto, y es algo que ustedes van a necesitar para ejecutar el taller, es que hay un método que se llama crear cámara, create camera. Entonces voy a crear la cámara, create camera, y vamos a usar este objeto. ¿Listos? Entonces voy a guardarla aquí afuera
Entonces, LED cámara. Y aquí tenemos nuestra cámara. ¿Listos? Entonces, una vez de que tenemos la cámara, nosotros lo que podemos hacer es ya directamente a esta función cambiarle la posición. Entonces, por ejemplo, aquí démosle set position, no sé, ¿qué posición le damos? 0, no mientras, démosle 200, 200, 200 tal vez. ¿Listos? Entonces, ahí vimos de que se movió la cámara, ¿cierto? Pero mi objeto está en la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ajusto esto? Entonces, por ejemplo, le debo decir, cámara, vamos a mirar a la posición 0,0. ¿Listos? Entonces, aquí le puedo ajustar la posición, le puedo ajustar la rotación. ¿Listos? Bueno, entonces voy a cambiarle este eje X, este eje Y vamos a colocar el 200. ¿Listos? Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rotar la cámara. ¿Listos? Entonces, ¿cómo podemos rotar la cámara? Podemos usar una función dentro de este parámetro que lo cambie. Entonces, simplemente para ejemplificar, voy a hacer algo muy sencillo y es voy a rotarlo en forma de circunferencia. ¿Listos? Entonces, ¿cómo roto en forma de circunferencia? Entonces, para eso necesito un valor que cambie con respecto al tiempo. Entonces, llamémoslo el ángulo, que arranque en 0. Entonces, cada vez de que se ejecute una iteración, vamos a sumarle un valor chiquitico. Por ejemplo, eso puede ser 0,05. ¿Listos? Bueno, entonces, cambiémosle la posición en el X y en el Z, puede ser. Voy a colocarle, por ejemplo, aquí 200 y aquí 0, tal vez. A ver qué pasó. Listos. Bueno, entonces en esta posición vamos a colocar, no sé, tal vez puede ser el radio de nuestra circunferencia. Definamos un parámetro radio. Entonces, radius, tal vez 200. Arranquemos con 200. ¿Listos? Entonces, el radio, multipliquémosle por el seno y el ángulo. La siguiente coordenada es 0 porque siempre vamos a estar rotando con respecto al eje Y, ¿no? Y luego hagamos esto con coseno. ¿Listos? Entonces vamos a ver cuál fue el resultado. ¿Listos? Voy a hacerlo un poquito más lento. Voy a colocarle 0,2. Entonces, es interesante que podemos ajustar esa posición de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces, aquí estamos simplemente rotando con la cámara. ¿Listos? Y ahora con este otro método vamos a enfocar. Entonces, estamos rotando, tenemos nuestro objeto quieto y nosotros estamos moviéndonos alrededor del eje Y, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar hacia arriba y hacia abajo. Y eso lo hacemos es mirando con el eje Y. Entonces vamos a agregarle un pequeño radio. Entonces llamémoslo radius. Llamémoslo radius 2. Entonces coloquémosle el radio y démosle ese comportamiento del ángulo. Es decir, que sube, luego baja. ¿Listos? Vamos a ver cómo resulta. Entonces estamos mirando hacia arriba, luego hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. ¿Cierto? Si quieren, hagamos este otro coso. Coloquemos de que llega, sube hacia arriba, luego golpea y luego sube. Vamos a ver cómo es el cambio. Uy, recargué para donde no era. ¿Listos? Vemos cómo rebotamos. Entonces, esta es la API de usar la cámara, que es algo que van a utilizar bastante cuando creen el objeto. Aquí vemos de que se nos está saliendo el objeto hacia arriba. Entonces, creo que lo podemos corregir simplemente haciendo una traslación de donde estamos pintando nuestro objeto. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, trasladémoslo en el GZ, no sé, menos 50 unidades puede ser, para que no se salga tanto. Eh, bueno, pues sí está haciendo exactamente lo que... entonces queda como al frente y casi queda ajustado. Toca es como alejarse un poquito realmente. Ujú. Entonces, es muy interesante la facilidad con la que podemos manipular nuestra cámara. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? Profe, ¿nos puedes enviar por el chat el código, por favor? ¿De este? Sí, señor, de la Claro, cámara. yo lo mando. Espera que se me perdió ahora la llamada. Interesante, se bloqueó. No puedo mandar. Ah, ya. Murió esto. Murió Safari. ¿Sí me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando, profe. Bueno, se murió Safari porque no me dejó escribir nada en esa caja. Se bloqueó el cursor ahí. Voy a desconectar un momentico la pantalla a ver si de pronto eso le... No, ya murió. Sí, ya me toca cambiar la Mac. Y está viejita. ¿Qué año y modelo es, profe? Como 2017 tal vez. 2018. Ay, se murió. Voy a intentar. Ah, pero no puedo. O sí puedo con un incógnito. Entonces voy a quitar esto. Preguntar para unirme. Y por aquí, ver, ver. No está muerto Safari. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, lo estamos escuchando bien, profe. Parece que solo es el Ok, navegador. solo es el navegador. Bueno, entonces, bueno, igual yo en un momentico igual también subo todos los cositos. Entonces, si ustedes van al Classroom, van a poder ver todo el material. Cada vez de que, esto por acá no, sino por acá. Cada vez de que coloco la asignación del taller, ustedes también pueden acceder a los códigos que trabajamos en las clases. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿no? Acá. Por ejemplo, aquí en representación vemos todas las cositas que hicimos, la presentación y los diferentes códigos. Entonces ustedes los pueden ver y es exactamente casi lo mismo que hicimos. Es como el de referencia que yo a veces tomo. ¿Listos? Entonces yo creo que en un ratico subo de una vez la presentación y los códigos. ¿Listos? Bueno, entonces lo otro que quería mostrarles, también para darles como una especie de ejemplo o guía, voy a ir aquí a el coso y vamos a ver animation. Y veamos, esto es el 07 curva.
Ah, por aquí está. Este no, acá. Ay, no abrió. Démosle vista previa. Bueno, voy a abrir este código y vamos a correrlo. Voy a ir aquí a Processing. Voy a colocar esto como un comentario para no perderlo. Y démosle play. Bueno, entonces voy a recargar. Entonces, este es como el ejemplo de lo que tienen que hacer para este taller. Entonces, tienen la ciudad y la idea es que se van moviendo por los diferentes lugares de la ciudad. ¿Listos? Entonces, ahí vemos la renderización y vemos cómo sigue la curva. Es una cosita bastante sencilla. ¿Listos? Bueno. En, en el Classroom está toda la información. He notado que hay un par de personas que todavía no se han unido al Classroom. Entonces, si no han aceptado la invitación de Classroom, por favor hágalo porque pues las notas están ahí y ahí es donde yo voy a sacar la información para hacer la calificación final con el CIA. ¿Listos? Lo otro que quería comentarles es que todavía faltan, tengo muy poquitas respuestas en cuanto al formulario que había compartido la vez anterior. Entonces, para que porfa le den una revisada, no lo den a último momento. Y por ahí vi que ya un par de grupos están súper interesados en Unity. Entonces está bueno el tema. Lo único que quería recomendarles para que no lleguen a presentar lo mismo, tal vez escoger como una especialización dentro de un Unity. Entonces justo estaba yo por aquí revisando. Aquí hay una versión de Stanford que se llama Interactive Computer Graphics, que es como un siguiente curso al que tomamos como base, que tiene diferentes temas de Unity. Entonces de pronto a alguno le guste tomar como base alguna de las cosas que están trabajando acá, porque pues ya están más especializadas en Unity, como por ejemplo articulación de personajes, físicas en Unity, ya po- cuerpos rígidos, sistema de partículas, animación. Entonces de pronto les interese tomar un tema así más particular o más especializado. Dado que pues vamos a tener varios grupos de Unity, entonces sería bueno tener como variedad en los diferentes. Ay, no puedo usar el chat. Voy a recargar la página a ver si de pronto eso mejora. Ya regreso. Un momento, Edgar. ¿Listos? Bueno, empecé a cerrar cosas del Firefox. Vamos a ver si funciona esto. No, está muerto esto. Bueno, y lo voy a publicar entonces por Classroom. A ver si me escuchan. Sí, señor.
Listo, entonces es las lecturas y ya comparto el código. Hace un momento lo coloco. Listo, es excelente. Bueno, entonces, ¿qué pregunta tenías, Edgar? Disculpa que no te la contesté. Pues es que nosotros éramos precisamente un grupo de Unity, entonces estábamos pensando como, de pronto como en el proyecto, pues pensamos hacer pues Ujú. obviamente un videojuego. Ese Entonces, sí va a ser diferente. ¿cómo? Ese sí es diferente, sí, por ahí vi. Entonces está bueno. Ok, es ya como porque pues en un videojuego pues entran varios conceptos, de pronto los que están publicados en el link que nos acaba de mandar el profe, entonces de pronto como si pudiéramos hacer la exposición de uno de esos temas, o sea, de pronto el que Ujú. más aplica a nuestro proyecto, pero aún así Sí, el está proyecto pues bueno. dejarlo en general, ¿no? Sí, está bastante bueno. Ok, Y en cuanto a la pregunta de Julio César de si es posible agendar una reunión después por correo, sí, claro. Y después de las 5 cualquier día me escriben o me mandan la invitación. ¿Listos? Es como el horario más fácil. O el sábado sí a cualquier hora. Bueno, excepto de 9 a 1 que voy a estar dando el otro curso. También pueden ir incluso a visitarme en el otro curso. Entonces ahí podemos reservar un espacio para revisar eso. También si quieren, ahorita que ya todos se retiren, también podemos usar esta misma llamada también para revisar, si lo desean. Bueno, entonces creo que eso sería todo, chicos. Nos veríamos la próxima semana. El siguiente tema es representación. No mentiras. Es toda la parte de proyección. Representación ya la vimos la semana anterior. Entonces vamos a ver todo lo que es proyección, render. Entonces va a ser interesante porque vamos a ver realmente cómo es que se dibuja la escena. Nosotros tenemos nuestros objetos 3D, pero de ahí a llegar a nuestra dibujo 2D, pues existe un montón de cositas que vamos a revisar. Entonces, incluso vamos a hacer nuestra primera renderización de 4 dimensiones. Entonces, vamos a implementar un hipercubo y vamos a ver cómo es que se hace. Entonces, que tengan una feliz noche y en cualquier momento siéntanse libres de escribirme por correo o por Google Chats y podemos si quieren agendar algo. Generalmente estoy libre después de las 5 todos los días. Listo, profe, gracias. muchas gracias, Bueno, profe. y disculpen por el internet que está fallando.